Bienvenido, Vladi, Gracias. ¿cómo Bien, vas? bien, bien. Atento a todo lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Así es, ¿cómo va la salud? Mejorando, Bien, gracias a Dios mejorando y bueno, agarrando un nuevo aire. así es. Bueno, Vladi, ayer te envié esto, me imagino que lo habrás visto o lo viste después o antes, no lo sé. El tema está en que ahí tienes esta nueva respuesta De de Bukele a Maduro, ¿no? ¿Qué tema, no? El tema se ha politizado definitivamente, este tema del canje de presos políticos por presos en el SECOT. ¿Qué lectura le das ahora que Bukele le dice a Maduro, si cambiaste a 30 por uno, ¿por qué no cambiar a 252 por 252? Bueno, touché, ¿no? Yo creo que la estocada hacia Maduro ha sido importantísima, determinante, aunque hay varias aristas que hay que analizar, varios factores que hay que analizar. Pero vamos primero con ese punto que tú estás destacando. Yo creo que Maduro se supo aprovechar de esta estrategia de, digamos, del haber enviado a estos inmigrantes venezolanos a El Salvador para ganar de alguna manera un poquito de plataforma política de cara a un pueblo que ya no lo sigue. Convocó a familiares de los presos que se encuentran en El Salvador, algunos fueron para Miraflores, se reúne con ellos, les promete que van a luchar, a hacer todo lo posible para liberarlos. Vemos a todos cacareando, a Diosdado Cabello, a Tarek William Saab, al propio Maduro, a todos hablando estupideces, y perdóname que lo diga así porque no tiene otro nombre, tratando de vender una idea que es mentira. Y todos sabíamos que era mentira. Yo creo que la estrategia de Nayib Bukele, más allá de las formas y del fondo, del que vamos a hablar en unos segundos, yo creo que ha sido una estrategia perfectamente engranada, y el ir uno a uno, mejor imposible. Incluso sería un negocio para el propio régimen venezolano, porque la estrategia pudiera ser como la que justamente se aplicó para liberar a Alex Saab, que sería una relación 30-1. Y recordemos que en Venezuela hay casi 900 presos políticos contados por el Foro Penal al día de hoy. Entonces, Bukele pudo haber dicho, me liberas a todos los presos políticos y te mando a Venezuela a los 252 venezolanos, pero no es así, está yendo uno a uno, y por supuesto la costura se le ve muy fácil al régimen cuando es arrinconado, y lo hemos visto siempre. Otra vez fue arrinconado y el régimen sencillamente salió a decir que no, como parte de una respuesta natural ante lo que no puede hacer, porque para el régimen el costo político de liberar a 252 personas que se encuentran detenidas, que se encuentran incluso secuestradas, es mucho más alto que incluso el costo político a no hacer nada por la gente de El Salvador. Ahora, por supuesto, yo lo que comentaba es que esto se ha elevado ya a un tema político más allá de derechos humanos, Vladimir. Sí, es triste. Ya es Yo, es un conflicto. Ajá. Yo creo que, y ahí vamos a las variables de las cuales hablaba al principio, ¿no? Yo lamento mucho cómo se ha dado este proceso de deportación de migrantes a El Salvador. Yo lo lamento muchísimo. Se habla mucho a Abrego García, pero muy poco de Frenger Rengel, venezolano, que nosotros sacamos la investigación incluso antes de que saliera al aire lo de Abrego García. Y este chico, a diferencia de García, no tiene juicios en su contra, no tiene denuncias en su contra, y pues hasta el día de hoy yo no veo absolutamente, o veo a muy poca gente defendiendo casos como el de él. A donde voy es que yo creo que el magisterio de la ley se tiene que respetar en todo momento. Y cuando ese magisterio de la ley se rompe para hacer de manera expedita acciones, pues abre el espacio para errores que pueden costarle la vida, la seguridad, la integridad a miles de personas. Yo creo que, aunque estoy completamente seguro de que la mayoría de los inmigrantes que terminaron el SECOT tienen delitos y son criminales y son miembros de bandas criminales, también creo que con esa deportación expedita pudo haber caído más de un inocente. Y eso es lo que da mucho dolor. Este es el primer punto. El segundo punto, en términos otra vez jurídicos, yo todavía no termino de entender cómo es posible que en un tercer país se vaya a pagar una pena de un delito o un presunto delito que fue cometido en otro país. ¿Cómo te defiendes? ¿Cómo se maneja el debido proceso? ¿Cómo puedes tener un abogado? ¿Cómo puedes tener acceso a tus familiares? Hay una cantidad de elementos desde el punto de vista de derechos humanos que son cuestionables con este tema. Y el tercer punto, discúlpame que me monte en esta letanía, tiene que ver con el intercambio de estos presos políticos por estos presos estos deportados.
para muchos se han convertido en fichas de canje político y ha sido altamente criticado. Entonces, haciendo la salvedad de la preocupación de lo que está ocurriendo de cara a estos venezolanos que se encuentran en este lugar, volvemos otra vez al punto original. Hablando de Maduro, mucho peor, por ejemplo, sería el caso del propio Rafael Tudares, el yerno de Edmundo González, que tiene ya 106 días desaparecido. Él sí está desaparecido, no se sabe dónde está metido, no hay manera de saber qué es lo que, por qué lo están acusando. Un hombre que, comenzando la mañana del 7 de enero, iba llevando sus hijitos de 7 y de 6 años y se lo llevaron simplemente por ser por ser yerno de Edmundo González, o, por ejemplo, el acecho en contra de la madre de María Corina Machado, 84 años, esa viejita con problemas crónicos, cómo atacaron el lugar donde ella se encontraba. Eso sí es salvajismo, eso sí es criminalidad pura, ¿no? Y además de Estado. Entonces, para resumir la idea, yo creo que si Maduro tuviese las condiciones, incluso el interés más mínimo de ganarse ese grupo pequeño de venezolanos, él no le costaría nada liberar a 252 personas por una razón fundamental. En Venezuela aplica la ley y ustedes lo saben muy bien, el principio de la puerta giratoria. Entonces, sacas a 252, sales a la calle y recoges a otros 100. Tristemente eso es lo que ocurre en dictadura. Pero aún así, el propio régimen ha dicho que no, por supuesto, para no demostrar debilidad, cosa que no tiene sentido porque lo único que se sabe es que el único control que mantiene el régimen es producto del control militar. Te pregunto la pregunta que le hace Bukele al régimen venezolano. ¿Es un espectáculo mediático la recepción de Miraflores a los familiares de los detenidos? 1000% seguro y concuerdo con Bukele. Esto es una bufonada del régimen de Maduro, no hay otra, Sergio. El Pero régimen no le entonces se interesa. aprovecha del mal, de Claro. la tristeza, del dolor de muchos ciudadanos venezolanos que están viviendo la angustia de no saber qué pasa con sus familiares en El Por Salvador. supuesto, es que fíjate, vamos un poco más atrás. El Diosdado Cabello recibir casi que con alfombra roja a los deportados de Estados Unidos en aviones de Conviasa y hacer todo un show mediático es otro circo que ha manejado el régimen. Ellos fueron los que enviaron a la mayoría de esas personas que se han bajado de los aviones de Conviasa. La mayoría han sido enviados por el régimen o de manera directa o de manera indirecta, digamos, o porque tuvieron que huir, porque tuvieron que salir por la crisis humanitaria o porque son parte de bandas criminales enviadas con una política de Estado de Maduro, con esta guerra sin armamento, pero sí con delincuentes. Entonces, ellos agarran y aprovechan la oportunidad de la deportación para venderse como aquellos garantes del rescate de los venezolanos y de su dignidad. Es un show mediático y mucho peor cuando utilizan, y esto me da mucho dolor, cuando utilizan a los familiares de quienes se encuentran en El Salvador, independientemente de si son o no culpables. Aquí yo no voy a meter o no voy a sacar unos con otros. Familiares, al fin y al cabo, porque una madre será una madre siempre, toda su vida. Entonces, utilizan a estos familiares para que formen parte de un teatro bufo donde sencillamente no va a haber solución. Si tengo a alguien que me está viendo en este momento que tiene un familiar en El Salvador y que se encuentra en Venezuela y que fue a Miraflores, yo le voy a dar un consejo. Yo creo que ustedes, más que nunca, tienen el derecho público y notorio de salir a encarar a Maduro, de metérsela allá en Miraflores y decir, tú me invitaste, me viste cara de payaso y perdóname que lo hable así, pero tengo que hacerlo de esta manera. Yo lo haría si tuviera un familiar en esa condición y si hubiese tenido que arrodillarme para tener que ir hasta donde Maduro y decirle, ok, aquí estoy. Te están diciendo que liberas a 252, ni siquiera que los saques del país, que los liberes y que ellos nos van a enviar a nuestros venezolanos que según tú les están violando los derechos humanos. ¿Dónde está? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué no lo vas a hacer? Yo creo que es el momento de que sea también enfrentado y encarado Maduro para que se le caiga este teatro una buena vez por todas. Y si de verdad no lo va a hacer, entonces que se calle la boca y que siguen gobernando con la bota militar en Venezuela. Ahora, mientras tanto, ayer Bukele también señalaba como concluyendo en ese tuit que publicó a través de sus redes, incluso con un comunicado enviado a la Cancillería, que quedaba a la espera de la respuesta, de su respuesta, la respuesta del régimen. Hasta ahora no ha habido ningún tipo de respuesta, pero que pudiera en todo caso responder. ¿Seguirán con más de este show, como tú lo llamas, Vladimir?
Pues sí, Bukele es muy bueno también con eso. En la guerrilla comunicacional se le llama así, que genera Bukele es espléndida y lo ha hecho desde el principio de su mandato y por eso es que ha llegado hasta donde ha llegado. Es un tipo disruptivo, tan disruptivo como el propio Trump y por supuesto aprovecha la oportunidad para jugar en la esfera política y comunicacional en contra de un dictador, más nada. O sea, yo estoy claro cuál es la jugada de Bukele, que es exactamente igual. Es decir, yo tengo estas 252 personas aquí, los puedo dejar en ese cote el tiempo que las tenga que dejar. Si tú los quieres, los agarras. Si no los quieres, pues entonces me los quedo yo. Palabras más, palabras menos. Y suena muy cruel porque otra vez estamos jugando con personas, con seres humanos como si fueran unas fichas de canje. Y es lo triste, ¿no? Pero que la respuesta ya la dio Maduro. Él dijo que no la va a dar, que no va a entregar a estas personas, que él no va a prestarse a chantajes. Y por supuesto, la contrarrespuesta, no propuesta, la contrarrespuesta de Bukele, otra vez, es muy clara. Sacarle la ficha a Alex Saab es fenomenal, porque yo no me imagino un familiar de un preso en El Salvador no entender por qué no pueden cambiar uno a uno a su ser querido, mientras que este delincuente, ladrón, narcotraficante, corrupto, colombiano de Alex Saab, que no tiene nada que ver con Venezuela, absolutamente nada que ver con Venezuela, más allá que lo único que lo ha hecho venezolano, el factor común con el régimen, que es robar a los venezolanos, pues le haya cambiado 30 a 1, hayan liberado a 30 personas a un solo plumazo sin ningún problema. Y vámonos también con el caso de los narcosobrinos, exactamente igual. El régimen cuando ha tenido que cuidar a los suyos, pero abre las piernas como le da la gana y entrega lo que le pidan. Pero cuando se trata de los venezolanos, no importa, porque el principal violador de derechos humanos en contra de los venezolanos ha sido el régimen de manera sistemática durante 25 años y pues al día de hoy, ¿qué importa para el régimen realmente 252 personas más? Sí, por lo tanto esto va a quedarse así, pues es muy difícil que vaya a darse como tal un canje, Vladimir. Yo creo que tendría que verse realmente contra la pared del régimen como para llegar a este canje. Ujú. Yo creo que es un canje sensato, si te soy sincero, creo que es Claro. sensato. Creo que ese canje resolvería el problema para ambos países, para El Salvador, porque tiene que enjuiciar por crímenes que presuntamente se cometieron en Estados Unidos, no en El Salvador, y por otro lado abre el espacio para potencialmente enviar a otros individuos a El Salvador que ustedes han visto en mi feed, en mis historias, he publicado cualquier cantidad de investigaciones sobre delincuentes verdaderos, desafortunadamente latinos, que han cometido que unos crímenes increíbles y que ya están en la lista directa para el SECOT. Entonces, le resuelves el problema a El Salvador y le resuelves el problema a Venezuela, liberando a estas personas y mandándolos al país. Entonces, digamos, ¿qué va a pasar? Yo creo que estamos en un limbo. Yo creo que esa puerta no la puede cerrar El Salvador, aunque yo la veo muy, muy, muy difícil por parte del régimen de Maduro. Muy difícil. No, y además que también quedaría en deuda, porque todavía, digo, porque quedan 800, si se liberan a 200, quedan como 800 más que continúan siendo presos políticos en Yo, Venezuela, porque se nos olvida que así hay es. cerca de 1000 personas, 1000 presos políticos en Yo le Venezuela. hubiese incluido otra pregunta porque en el tweet de Bukele, él hace una cantidad de preguntas a Maduro y yo hubiese incluido una más y yo hubiese puesto, ¿cuánto vale para ti un preso venezolano en El Salvador? Si no me quieres cambiar uno a uno, que lo estoy dando uno a uno, no como otra vez como Alex Saab, que es 30 a 1, entonces para ti, Maduro, ¿cuánto vale? Si tú has dicho que vas a hacer lo imposible para liberar estos presos políticos, ¿cuánto vale para ti, dictador, un preso venezolano en El Salvador? Yo hubiese incluido esa pregunta allí, que creo que se le fue. Ahora, te pregunto, Vladimir, viendo un poco lo que ha venido pasando, ¿crees tú que esta decisión que tomó el gobierno del presidente Trump de enviar a este grupo de venezolanos hasta El Salvador habrá estado en la jugada algo estratégico pensando precisamente en esto que se ha venido desencadenando con esta propuesta que hace Bukele No de creo. pensar en el... Ah, no crees, No no creo, crees. yo creo que esto ha salido Se ha ido directamente dando. de El Salvador, directamente de Bukele. Bukele es un tipo muy astuto y sabe capitalizar políticamente lo que se le enfrenta. Así ocurrió cuando unió, por ejemplo, esto es un tipo que él, imagínense, son tan violentas las pandillas en El Salvador, entre ellas la Mar Salvatrucha y otros grupos, que
si tú los unías, tú los tenías que tener separados en las cárceles. Si tú los unías, se mataban entre sí. Entonces llegó Bukele y le dijo a ellos y a sus familiares, a mí no me importa si ustedes se van a matar, yo los voy a meter a todos en una misma celda y por cada muerto que haya, yo les quito el agua, les quito la comida, les quito esto, les quito las visitas, todo. Bueno, finalmente los tipos se tuvieron que poner en la línea, ¿no? Y cumplir y evitar, y al tal punto que no hay este tipo de situaciones como se presentaban anteriormente en El Salvador. Entonces, ¿a dónde voy? No creo que haya sido una estrategia en cascada, es decir, Estados Unidos, Salvador, Venezuela, para nada. Yo creo que Trump está cumpliendo con un mandato que se le dio y está deportando a todos los inmigrantes que se encuentran en condición irregular en Estados Unidos, por supuesto, principalmente aquellos que son que han cometido delitos. Por otro lado, El Salvador los recibe y entiende que El Salvador está en la lupa de absolutamente todo el continente americano y Bukele está aprovechando esa lupa para agarrar más fuerza todavía. Y en paralelo, por supuesto, llega el caso de Venezuela, que ha decidido enfrentar al país directamente a través de esta carta que ha enviado a Nicolás Maduro. Así que bueno, digamos que fue accidental, pero estratégico a la vez. Sí, bueno, quizás, no sé, de pronto se me vino esto a Sí, la mente y dije, bueno, de pronto en la mente del presidente Trump está, digo, no sé, Trump, Bukele, vamos a manejarnos estos así, porque llamó mucho la atención. Entiendo perfectamente que ha habido toda una campaña en contra de este tren de Aragua y claro, y lamentablemente son venezolanos, porque yo decía, ajá, pero ¿por qué tanta fijación con estos venezolanos? Y entonces vamos a enviar a tantos, y fueron enviados estos 252 hasta El Salvador, y por eso dije, bueno, quizás como al final también vemos una especie de posición de Trump de un tira y encoge con Venezuela, que no te reconozco, que eres un régimen dictatorial, etcétera, todo lo que ha dicho Trump, pero de repente, bueno, sale como que, bueno, vamos a quitar el TPS, vamos a quitar estas otras opciones para los venezolanos que están aquí porque las cosas mejoraron en Venezuela. ¿Me explico? O sea, sí, claro. esta situación que va y viene, que a veces uno no logra entender, por eso dije, bueno, puede ser una estrategia de Trump o de Trump Bukele, Sí, pero no. bueno, Yo creo que básicamente Trump está concentrado en Estados Unidos y le ha funcionado. Los números siguen apoyándolo. De hecho, cuando uno analiza las estadísticas Real Clear Politics, se da cuenta que, por ejemplo, Trump estaba la semana pasada sobre el 56% de apoyo popular, mientras que el Congreso estaba en sus niveles más bajos. Y es interesante porque el Congreso también es republicano, ¿no? Y es una pregunta que le tengo, por cierto, a Rick Scott, que lo voy a entrevistar esta semana para hablar ajá, justamente del tema, ¿no? Pero una cosa sobre lo que tú decías del tren de Aragua, tampoco podemos negar una realidad. El tren de Aragua está aquí en Estados Unidos, han estado generando zozobra en distintos lugares. Esta misma semana, Sergio, publiqué un reportaje de 5 venezolanos que aquí en la bahía de Tampa se hizo una investigación, se determinó que estaban cometiendo delitos, se vinculó directamente a 2 de ellos al tren de Aragua y a otros 3 como asociados del tren de Aragua. Y el sheriff, el alguacil del condado Polk, bueno, salió a dar la información incluso con pruebas en la mano, con videos demostrando todos los hechos que han cometido estos individuos. Y estos venezolanos están ya detenidos, por cierto, en Kissimmee, muy cerca de casa, y tendrán que pagar las más altas consecuencias. Y así como en el caso de ellos, hay muchos criminales, desgraciadamente algunos de ellos venezolanos, que lo han venido haciendo durante muchísimos años desde que lograron entrar sin ningún problema a los Estados Unidos. Así que lo del tren de Aragua no es un mito. Lo del tren de Aragua es un no. miedo legítimo por parte del gobierno de Estados Unidos diciendo tenemos que detener esto. Lo que es desafortunado es que obviamente sí sabemos que hay un tema de generalización porque, bueno, asumen ya venezolano igual a tren de Aragua y nos pasa a todos, ¿no? Cada vez que uno sale a la calle y uno dice dónde es, automáticamente hay una estigmatización. Pero les voy a decir esto para cerrar la idea. Me ha tocado estar en distintos países en el último año que no tienen nada que ver con Estados Unidos y la estigmatización está en todos esos países que he visitado.
Así que cuidado, porque desgraciadamente el daño del régimen venezolano no solamente ha quedado en la frontera venezolana, digamos, no solo ha quedado dentro de la frontera venezolana, sino que ellos han exportado su maldad a tal punto en el que a donde vayamos estamos siendo perseguidos, sea Perú, sea Chile, sea donde sea. Nos está pasando a los venezolanos y le estamos pagando también, otra vez, por culpa del régimen, que la maldad es tan grande que no solamente se conforma con controlar el país, sino también dañarnos, aquellos que nos tuvimos que ir por una u otra razón. Sí, 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 lo comprendo. Pero claro, también es importante, Vladimir, que destacar que no todos los detenidos son del Tren de Sí, Aragua y también que no todo delincuente forma parte del Tren de Aragua. Eso también totalmente. hay que comentarlo, porque sé que mucha gente hace inmediatamente esta generalización, pero bueno, lamentablemente sí, se ha tratado de difundir una imagen negativa. Bueno, existe la del Tren del Agua, pero que no tiene que estar vinculada directamente a todos nosotros los venezolanos que estamos De acuerdo. fuera de nuestro país. E incluso muy Sí, sí, importante sí. lo que tú estás diciendo sobre el tema de la vinculación al Tren de Aragua, porque incluso aquellos que cometen delitos, si son asociados con el Tren de Aragua y en efecto no pertenecen a esta banda criminal, ellos van a pagar penas mucho más graves y altas que aquellos que cometen delitos sin estar asociados a una banda criminal. Por ejemplo, aquí en Florida aplica de esa manera. Entonces tienes razón. Por eso es que terminamos de la manera en la que comenzamos. El debido proceso se debe llevar a cabo, el magisterio de la ley se debe respetar y el derecho a la defensa también. Entonces, el problema de la estigmatización, que estoy de acuerdo con ese punto, hace que muchos terminen pagando consecuencias digamos, de delitos, de asociaciones a las cuales no pertenecen. Así que en ese sentido estoy de acuerdo contigo, aunque siempre lo he dicho, la casa hay que limpiarla, el tema de las pandillas hay que controlarlo. Ayer, por ejemplo, las autoridades desmantelaron una banda que se llama Latin Kings, que no tiene nada que ver con los venezolanos, para que sepan, pero una banda aquí en la Bahía de Tampa, sumamente salvajes, violentos, con homicidios, drogas, prostitución, tráfico humano, de todo. Y la operación SWAT fue increíblemente impactante. Mi último video, lo publiqué ayer en la noche, están los videos donde se ve la operación aérea, incluso para detener a estos 13 miembros de esta banda. Y eso sí tenía que hacerlo Estados Unidos, porque si en algo estoy de acuerdo es con que la delincuencia estaba comenzando a sentirse en distintos lugares del país, aquí en Estados Unidos, y la delincuencia se estaba sintiendo porque no había mano dura. Estados Unidos siempre ha tenido mano dura, pero últimamente como que no, y por eso es que veíamos cómo incluso inmigrantes cometían hasta 10 delitos y los volvían a sacar y no pasaba nada. Ujú, ujú, ujú. Tal cual. Bueno, leo algunos comentarios de las personas y ojo, la idea no es, bueno, que comentan que efectivamente, bueno, sí se ha estigmatizado mucho el tema del Tren del Agua y nosotros no defendemos para nada este Así es. bendito Tren del Agua, para nada, o sea, en lo absoluto. Y tampoco podemos meter a todos en el mismo saco. También lo hemos comentado varias veces. O sea, yo tratando de responder un poco a sus comentarios. Nosotros no queremos meter en el mismo saco porque al final no estamos en el mismo saco. O sea, no todos los venezolanos somos del Tren del Agua y no todos los delincuentes, repito, son de la misma banda, pero son delincuentes. O sea, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero quiero decir que, claro, inmediatamente alguien comete un delito, digo, en este país, y dicen, este es del Tren del Agua. Por ahí alguien me preguntaba, ¿y cuántos miembros tiene el Tren del Agua? Bueno, no tengo ni idea, o sea, no Es tengo una ni gran idea de cuántos miembros pregunta, tiene el Tren del ¿sabes? Agua. Es una gran pregunta. Yo creo que en efecto, disculpa que, bueno, la naturaleza está ahí haciendo de la Sí, suya, sí, ¿no? sí, Los sí. pajaritos. Sí, Pero lo que dicen, lo que pregunta esta persona es muy, 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 muy cierto, porque yo creo que la mayoría de los delincuentes aquí en Estados Unidos que son venezolanos, yo no creo que sean del Tren de Aragua, pero sí creo que son delincuentes. Y el problema es que claro, están siendo claro. asociados, así de sencillo, y van a tener que pagar las consecuencias. Sí, 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 tal cual, es así. Vladimir, te agradezco mucho, como siempre, el haberme permitido conversar contigo esta mañana. Y bueno, nada, seguimos en contacto. Por aquí me preguntan en qué sede el juez de Nuevo México. No sé si viste esa noticia, por casualidad, Vladimir, un juez de New México, de Nuevo México, que al parecer fue destituido porque albergó durante un tiempo en su casa a un delincuente que presuntamente es miembro del Tren del No, Agua. no lo vi y créeme que hoy mismo lo No, voy a investigar a ver si saco ese reportaje esta noche. lo vi esta Increíble. mañana antes de entrar al programa, lo vi y yo dije, wow, lo vi creo que fue en, bueno, en uno de estos canales
de aquí de Estados Unidos en Tú Nicoya. sabes, Sergio, y yo sé que ya nos estamos despidiendo y yo lo he No, hablado tranquilo, tranquilo, dime. contigo, lo he hablado contigo millones de veces sobre el tema de la teoría de las ventanas rotas. Y yo sé que, no Sí, millones de veces, pero lo he hablado 3, 4 veces. vale. Pero yo creo que vale la pena mostrarlo de nuevo y lo voy a resumir de esta manera. Hace 50 años atrás, unos investigadores decidieron hacer una prueba para determinar si en la pobreza o la pobreza era directamente proporcional a la delincuencia. Y estos tipos colocaron dos vehículos exactamente iguales, uno en una urbanización muy cara, muy high-end en California, que se llama Palo Alto, donde había mansiones, y uno en el Bronx, en Nueva York, en los 70, cuando las pandillas y las gangas digamos, al orden del día. Bueno, como era de esperarse, comenzaron a desvalijar ese carro en el Bronx casi de manera inmediata. Y en el caso de California, nadie tocó el carro. A priori, los investigadores decían, bueno, entonces se comprueba la hipótesis, donde hay pobreza y delincuencia. Pero uno de ellos, Philip Zimbardo, él dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una prueba. Yo voy a romperle un foco, un faro, lo que sea, al vehículo que está en esta zona de gente millonaria. A ver qué pasa. Cuando él rompe algo del vehículo, imagínense una ventana, por decir algo, casi inmediatamente comenzaron a desvalijar el vehículo que se encontraba en esta zona de personas con altísimos recursos. Cuando hicieron esto, que por cierto lo replicaron también en un edificio donde rompieron una ventana y el edificio comenzó a ser deteriorado por los propios vecinos, determinaron que cuando no se aplica de manera vertical la justicia, la degradación moral y social es inevitable, el caos es inevitable, el ser humano está por naturaleza condenado a la anarquía y la única manera de controlar a ese ser humano y mucho más cuando estamos hablando de ese ser social es a través de la aplicación vertical de la ley. Por eso es que insisto, el magisterio de la ley se tiene que aplicar con todo el peso para quien sea. Estados Unidos llegó hasta donde llegó justamente por esa aplicación de la ley. Japón llegó hasta donde llegó justamente por la aplicación de la ley. Alemania también, por ejemplo. Entonces, en nuestros países, no es la pobreza la que ha generado la delincuencia, créanme, no es la pobreza la que la ha generado, porque basta con darles una vuelta, un paseo por algunos lugares pobres en todo el mundo y ver que prácticamente no existe delincuencia. Pero lo que sí ha generado la delincuencia y la degradación social y moral es que no se ha aplicado la ley como debe aplicarse y por lo tanto la gente termina haciendo lo que le da la gana. Así es. Excelente, Vladimir. Gracias, de verdad. Nuevamente también por recordarnos esa política de los vidrios rotos. Así es, Interesante, gracias. ¿no? Interesante verlo y visualizarlo. Fuerte abrazo, Vladi. Seguimos en contacto y Otro gracias para por ti. tu conexión en el día de hoy. Bye. Seguro, un abrazo enorme. Gracias. Feliz día. Que Dios me los bendiga. Amén.